Palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, vamos a leer esta mañana. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 25, un versículo muy conocido que usted y yo lo sabemos de memoria, pero que muchas veces no lo practicamos. Hebreos capítulo 10, verso 25, dice la palabra de Dios, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Señor, una vez más en tu presencia estamos, agradecidos porque eres bueno, un Dios grande, poderoso, un Dios hacedor de milagros, de prodigios, de maravillas. Gracias porque esta mañana, Señor, podemos abrir tu palabra, podemos leerla y ahora, Señor, nos disponemos a poder meditar en ella. Te ruego, Dios, que tu Espíritu pueda cautivar nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, en cada uno de nosotros, los oyentes aquí presentes, como aquellos que nos escuchan allá en la intimidad de sus hogares a través de las redes sociales, pueda cumplir ese propósito para el cual tú la has enviado. Que mientras tu palabra se exponga, tú sigas obrando milagros, prodigios y maravillas en medio de tu pueblo. Gracias, bendito Dios, porque es en tu nombre que te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. La importancia de congregarnos. Decía yo hace un momento, este versículo todos lo conocemos, pero no todos lo llevamos a la práctica. Yo me recuerdo que, y usted habrá escuchado esta frase que a muchos de nosotros quizás alguien nos la ha dicho: vos ya pareces cucaracha de la iglesia. Lo hemos escuchado porque es una frase común entre nosotros, pero yo en lo personal prefiero ser cucaracha de iglesia, ¿verdad? Y no estar en otro lugar en que no deba. La palabra, hoy en día, muchos de los cristianos nos hemos acomodado a no congregarnos. Después de la pandemia que se puso de moda, que las iglesias cerraron y que los servicios se comenzaron a hacer en línea, muchos quedamos acostumbrados a ya no congregarnos. Y la frase común es: ahí lo voy a oír en la casa. Ahí lo voy a escuchar en la casa. Y fíjense que cuando nosotros estamos allá monitoreando la transmisión, lamentablemente nadie se conecta de la iglesia. Es rarísimo, uno o dos. No venimos a la iglesia, pero tampoco lo escuchamos en la casa. Y muchas veces la gente se conecta y es gente que no es de aquí, es gente que es de otro lugar. Entonces, ¿qué significa? Que no estamos siendo edificados. Dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos. No es que sea una opción, no es que si yo quiero o no quiero, es un mandato que Dios nos ha dado. No dejemos de congregarnos. Usted y yo tenemos la bendición, la ventaja que tenemos la iglesia cerca. Yo me recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, íbamos a la iglesia central. Yo con uno de mis hijos de brazo, el otro jalándolo, pero allí íbamos el domingo en la mañana para la iglesia central. Yo me recuerdo que íbamos al culto de las 11, creo yo era el horario. Y íbamos a hacer cola, porque allá se hacía cola para entrar al servicio, esperar que saliera ese mar de gente del culto anterior para poder entrar y para poder tener de los mejores asientos. Pero íbamos. Pero muchas veces teníamos la dificultad que por falta de recursos no íbamos. Y aquí usted y yo tenemos la iglesia a la par. Y no venimos. Yo ya he contado esta anécdota. Allá en esas montañas heladas en Suiza, en esas montañas llenas de nieve, había una pequeña casita que la ocupaban como iglesia los días domingos. Solo los domingos se reunían en la mañana. Y no crea que las casas
de los hermanos estaban a la par de la iglesia. Tenían muchos que caminar hasta 1 hora para poder reunirse y llegar a la iglesia. Bajo esas altas temperaturas, abrigados, con botas, con gorros, con guantes, pero los hermanos iban a la iglesia. Y aquí nosotros apenas vemos que está oscuro y ya no venimos. Yo siempre he dicho, nosotros los cristianos, a la hora de culto salimos al patio y vemos para el cielo. Ay, ya va a llover, pues no voy. Pero al trabajo vamos, ¿verdad? Porque si no nos descuentan el día y el séptimo. Pero estos hermanos allá en esas montañas heladas se reunían los domingos en la mañana. Un grupo pequeño, pero ahí había un pastor, ahí había un grupo de hermanos que buscaban esa comunión con Dios. Y un domingo, el pastor se dio cuenta que uno de sus miembros no había llegado. Ah, dijo, el hermano fulano no ha venido. Probablemente algo le sucedió. Y llegaron al siguiente domingo y el hermano tampoco apareció. Entonces el pastor dijo, lo voy a ir a visitar. Vamos a ver qué le está sucediendo. Y el pastor también tomó el viaje y llegó a la casa del hermano y tocó la puerta. Y el hermano lo abrió y se sorprendió cuando lo vio y le dijo, pastor, pase adelante. Y dentro de su casa él tenía una fogata con un fuego intenso y digamos que tenía un su jarro allí con chocolate. Y le dijo, pastor, ¿gusta tomar algo? Sí, le dijo el pastor. Y le sirvió su taza de chocolate y se sentaron cerca del fuego para sentir ese calor de aquella fogata. Y dice que el pastor, había un hierro, yo creo que le llaman tiesto, con el que atizan el fuego. Y sacó un carbón encendido al rojo vivo y lo sacó de aquella fogata. Y dice que se quedaron callados, ni el pastor ni el hermano hablaban. Y con el transcurrir del tiempo, aquel carbón que salió al rojo vivo se iba poniendo negro, perdiendo la intensidad del calor que tenía. Y al rato dice que el hermano le dijo, pastor, ya entendí, le dijo. Ese carbón soy yo, le dijo, que me estoy apagando al no congregarme. ¿Y sabe qué sucede cuando usted y yo no nos congregamos? Nos vamos enfriando. Cuando usted deja de venir a la iglesia un domingo, el cuerpo el siguiente domingo no quiere venir. Y cuando usted se viene a dar cuenta, ha transcurrido una semana, ha transcurrido un mes, han transcurrido días y usted no vino a la casa de Dios. Nos vamos enfriando. Entonces, muchos de nosotros ahora estamos viviendo vidas cristianas aisladas. Ah, no, es que yo en mi casa oro. Yo en mi casa leo la Biblia. Yo en mi casa escucho sermones, pero no es ese el modelo de Dios. La iglesia primitiva dice que se reunían, ¿cuántos? Todos los días en las casas. Y había comunión con ellos. Todos los días se reunía la iglesia primitiva y nosotros aquí nos reunimos un día sí y un día no. El modelo de Dios es que usted y yo nos reunamos. Por eso dice, no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces no tenemos que vivir una vida aislada. ¿Por qué? Porque es un mandato divino y necesario para el crecimiento espiritual. El estudiante, si no cursa todo un año, no le van a dar su certificado donde diga que es apto para pasar al siguiente grado. El estudiante tiene que estar presente en su clase, escuchando al maestro, escuchando al catedrático, viendo cómo explican, viendo cómo enseñan, aprendiendo de las experiencias de los demás. Es una vida dinámica. Y usted aquí a la iglesia viene a aprender, no viene a dormir. No viene a platicar, usted viene a aprender de la palabra de Dios. Entonces es necesario que usted y yo nos congreguemos. En primer lugar, ¿por qué? Porque Dios aquí se hace presente. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que Dios está a la par suya? ¿Ya lo saludaron? ¿Ya le dijeron Espíritu Santo, bienvenido? ¿Cuántos le dijeron esta mañana, Señor, yo quiero sentir tu presencia? Muchos lo pasamos por alto.
Yo siempre le digo, Señor, yo quiero experimentar tu presencia en mi vida. Y no me lo está preguntando, pero cuando yo estoy aquí al frente, a mí me dan ganas de llorar. Y muchas veces me abstengo, porque no quiero que digan, el hermano Marvin, qué llorón. Pero la presencia de Dios es sobrenatural. Y yo quisiera muchas veces que lo que yo siento, lo sientan ustedes. Yo quisiera levantarme y bajarme de aquí y ponerle la mano y decirle, reciba en el nombre de Jesús. Y alguna vez lo voy a hacer. Porque yo quisiera que todos aquí experimentáramos la presencia de Dios en nuestras vidas, que este lugar ardiera de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted y yo nos reunimos, Dios se hace presente. Por eso la palabra de Dios dice en Mateo 18:20, que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Dios está aquí. Y es necesario entonces aprovechar la presencia de Dios en este lugar. Tenemos que aprovechar la presencia de Dios. Yo no digo que Dios no esté en nuestros hogares, ¿cómo no? Yo no digo que Dios no esté en otro lugar, ¿cómo no? Pero este es el lugar que Dios nos ha dado para reunirnos. La hora y media que el servicio dura, todos nos portamos bien. Aquí nadie dice una mala palabra. Aquí nadie se pelea. Porque estamos en comunión, estamos en la presencia de nuestro Dios. Cuando usted y yo no nos reunimos, nos limitamos al aprendizaje de la palabra de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿cuánto tiempo del día dedica usted y yo para aprender de la palabra de Dios? Muchos no leemos ni la palabra de Dios. Muchos no oímos ni la palabra de Dios. Hoy hay tanta facilidad. Usted tiene su Biblia, usted tiene su teléfono, tiene su tablet, tiene la computadora. Usted puede escuchar la Biblia por audio, si no quiere leerla. Y la puede escuchar en la versión que quiera. Pero no lo hacemos. Yo cuando veo a los jóvenes con audífonos, quisiera quitárselos y oír el reggaetón que andan oyendo. Porque no creo que anden oyendo la palabra de Dios. Pero aprovechemos los recursos que Dios nos da. Entonces, cuando usted y yo no nos reunimos, estamos limitando el aprendizaje de la palabra de Dios. Yo le aseguro que si a la salida yo le pregunto a alguien, mire, ¿cuál es el tema? No me acuerdo. Porque no aprendemos. El estudiante, para saber si ha aprendido, lo evalúan, ¿no es cierto? Hay un parcial, hay un examen donde van a probar la capacidad de su aprendizaje. Y nosotros aquí, ¿qué tanto aprendemos? ¿Qué tanto estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Dice la palabra que la palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios nos da sabiduría. Entonces tenemos nosotros que aprovechar. Veamos qué dice segunda de Pedro 1:20. Segunda de Pedro 1:20 dice, gente que viene, como dije hace un momento, cargada. Entonces tenemos nosotros que ser esos canales de bendición para aquellos que vienen a la casa de Dios. Entonces necesitamos estar en comunión. Y que estar en comunión es estar en ese ambiente espiritual. Cuando venga alguien y le diga, hermano, mire, le quiero contar algo. Usted diga, hermano, si es un chambre, quédese con él. Pero si vamos a meditar, si vamos a leer o a hablar de la palabra de Dios, con gusto. Pero muchas veces nosotros le damos lugar al enemigo. Y ya se dio cuenta cómo vino la fulanita. Sí, dígale usted, me alegro que haya venido. Porque esta es la casa de Dios y aquí somos restaurados en el Señor. No le demos lugar al enemigo. Necesitamos estar en comunión los unos con otros. Por eso, diga hace un momento, en el libro de los Hechos dice que los cristianos estaban en comunión. Y vea qué interesante, donde la necesidad de uno era la necesidad de todos. Dice que nadie aguantaba hambre allí, nadie carecía de nada, porque estaban en comunión. Así que el sábado 15 que vamos a tener enchiladas,
No coma solo usted, invite a otro. Hay hermanos que vienen y tal vez no andan. Pero usted no sea tacaño. Usted diga, hermanito, venga. Quiero bendecirlo. ¿Cuántas enchiladas quiere? Y no le regale solo 2. Regale mínimo 4. Pide un café y si quiere más, pida. Sí, no seamos tacaños. Como un muchacho le dijo a un niño, mira, le dijo, te voy a regalar para que te tomes una gaseosa. Y le dio una pajilla. Y muchos de nosotros somos así. Imagínense qué tremendo. Sí, está bien si la pajilla iba a servir para tomarse la gaseosa, pero no le dio el líquido, pues. Y muchos de nosotros actuamos de esa manera. Somos ticuizos, dicen por ahí. No, tenemos que, si estamos en comunión los unos con los otros, y si podemos bendecir a alguien, hagámoslo. Si Dios no se queda con nada, si nosotros más tardamos en dar algo, en que Dios ya nos está recompensando. Y la iglesia, para finalizar, es el lugar donde usted y yo podemos ejercer nuestros dones. Aquí en la casa de Dios, como dicen un coro, hay libertad. Yo nunca he pasado por la casa de un cristiano y nunca he oído un grito que digan, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Al contrario, se oyen otras cosas, ¿verdad? Pero aquí en la casa de Dios usted tiene libertad de levantar sus manos y de decir gloria a Dios, de gritar Dios te amo, de ponerse de rodillas, de llorar, de quebrantarse en la presencia de Dios. Entonces por eso es necesario congregarnos, porque aquí hay libertad. Aquí podemos ejercer nuestros dones. Y una pregunta, ¿usted ya le preguntó a Dios cuáles son los dones que usted tiene? A todos Dios nos ha dado dones. A todos Dios nos ha dado capacidades. Yo estoy seguro que aquí hay hermanas que pueden cantar. Pero tenemos miedo. Ay no, ¿y qué van a decir? ¿Y cómo se me va a oír? No, aquí usted puede ejercitar sus dones. Y pregúntele, Señor, ¿cuáles son los dones que me has dado? Para poderlos poner en práctica aquí en la casa de Dios. El don de servicio, el don de cantar. Hay tantas cosas. No necesariamente tenemos que estar parados aquí al frente. Allí donde usted está puede ejercer su don. Entonces, tenemos, por eso la necesidad de congregarnos. Como un cuerpo unido, con un mismo propósito. Y yo finalizo esta mañana nada más leyendo el Salmo 133, versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 133, versículo 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué dice? Habitar los hermanos juntos, no peleándonos. En armonía. Por eso el salmista decía, yo prefiero estar un día en los atrios de la casa de Dios que vivir 1000 fuera de ellos. Así que aprovechemos esa oportunidad de congregarnos, aprovechemos esa oportunidad de reunirnos. Y cuando usted esté aquí, aproveche al máximo. Como dije al inicio, traiga esta bolsita para llevar las bendiciones que Dios tiene para su vida. Regálenle un aplauso esta mañana al Señor. Oramos. Bendito Dios, gracias. Gracias porque podemos estar en comunión contigo, Señor. Gracias porque tu palabra declara que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Bendito Dios, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se han hecho presentes esta mañana. Gracias por aquellos, Señor, que han escuchado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu palabra podamos llevarla a la práctica. Y que podamos, Señor, congregarnos, porque es aquí donde tú nos bendices. Es aquí donde tú no nos mandas con las manos vacías, Señor. Gracias.
Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho y por lo que harás en cada una de nuestras vidas. Gracias, bendito Dios. En tus manos queremos poner esta mañana, Señor, ese refrigerio, ese desayuno que mis hermanas han preparado con amor, Señor. Multiplícalo, bendícelo. Y acuérdate, Dios, de aquellos que no tienen, para que también puedan recibir, Señor, un plato de alimento este día. Porque es en tu nombre, Jesús, que oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos. Gracias por habernos acompañado. Puede pasar a desayunar con confianza.